momentos continúa la desclasificación de archivos en la causa Epstein. Hablamos de más de 300.000 fojas y nos metemos en el templo. Esta es la mansión por dentro. ¿Acaso, Marina, uno de los lugares más secretos dentro del secreto de Epstein, no? Tal cual. Estamos hablando de esa estructura octogonal que está emplazada en lo más alto de esa isla, con lo cual garantizaba la privacidad absoluta de sus ocupantes. Se veía todo desde allí hacia abajo, no se veía nada desde abajo hacia allí, lo que garantizaba que aquellos que llegaban en helicóptero, en este Lolita Express, un nombre macabro por otra parte, llegaran, no fueran vistos por nadie, incluso por los habitantes de la isla, una isla privadísima, con acuerdos de confidencialidad para todo su personal. Y ese es el templo, este espacio octogonal que simula ser un templo religioso con alguna inspiración en el Islam, con ventanas absolutamente biseladas, casi tapiadas, con puertas tapiadas. Esta es la isla del horror. Recordemos que fue allanada por el FBI en varias ocasiones antes de la prosecución penal de la causa Epstein. Ahí estamos viendo las residencias accesorias. Y bueno, hiela la sangre pensar en los horrores que ocurrían acá, ¿no? La verdad es que este es el eje del horror y por ahí pasaron desde Andrews hasta Bill Gates, Bill Clinton. Sí, cuando uno revisa, por ejemplo, la cobertura de medios internacionales como CNN, hablan de Bill Clinton, de Gates, de Elon Musk, el príncipe Andrés, de Donald Trump. El New York Times está dando una cobertura bastante importante respecto a lo que va surgiendo. Recordemos que acá se están desclasificando porque así lo impuso un decreto del presidente Donald Trump y empiezan a, de alguna manera, transparentar datos de un expediente que necesita, bueno, ser barrido y desmenuzado para entender bien qué es delito, qué es contacto, qué, bueno, en fin, esto es lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, esto pasa ahora, Fabiana, y me imagino que también es un impacto el haber conocido a Giordano, el decir hoy el nombre, más allá de que haya o no posibilidades penales para esto, pero el nombre se ve enchastrado. Sí, igual, esta es mi sensación y es mi opinión. Me parece que no necesariamente está vinculado a todo este tema. Yo creo que debe haber sido, sí, un vínculo de conocimiento. O sea, pero vos no vas a transferirle un dinero por un delito a alguien. Vos no le vas a decir, ay, falta que pusiera el recibo, claro, recibí de Roberto Giordano. Me parece extraño. Recién, ¿no? Claro, me parece que este tipo de cosas, lamentablemente, y creo que en el mundo entero se tratan en negro. O sea, no vas a dejar una transferencia. Sí, sí. Me inclino más por a lo mejor esto, ¿no? El alquiler de alguna de las propiedades, porque no era solo el Edén la propiedad de Roberto. $500 con una propiedad semejante. No, pero él tenía otras propiedades. Pero también es más sencillo de demostrar. A ver, con un contrato, alquiler. Si yo pago $500, como contaba ayer Gustavo Descalzi, que podría haber sido los precios que se manejaban en Punta del Este por un peinado. Un servicio de peluquería completo. Privadísimo, claro. Vos no querés que te peine nadie más que vos. Entonces vos vas, el lavado, el peinado, pero le cobro 1.000 a Epstein, ¿no? Sí, 1.000 o 5.000. Es más fácil de probar que fue por eso. Eso es lo que uno por ahí pensaría que la familia pueda salir y decir y explicarlo. Falta. Probablemente. Es raro a una cuenta personal y no a una cuenta a una sociedad, no societaria, ¿no? Salvo que se haya hecho. Y bueno, por eso un servicio. Pero por ahí, él podía prestar servicios también como peluquero. Él podía hacer directamente o enviar a una persona que estaba contratada por él, que te recibía su sueldo, y esto era como un extra. En peluquería hay las manicuras, hacen muchos extras. Pero los caminos son disímiles y son muchos. Desde sacar mendigos de la calle, bañarlos, vestirlos, mandarlos a estudiar, siendo menores de edad, y después pervertirlos. Y esto ha salido en tapa de nuestras revistas. Nosotros nos cansamos de ver esos personajes que teóricamente los ensalzaban y en realidad estaban cometiendo actos de pedofilia. Vos lo que decís, Luis, es que... Te doy nombres. Fuera del aire te doy un nombre simplemente para que lo recuerdes. No se lo adjudicás, por supuesto, a Giordano, ¿no? No, pero en este medio, lo aclaro por la duda. Era común verlo. Es decir, porque
Giordano no era el único. Lotocki no es el único que cometió determinado tipo de irregularidades. Sí, Está delitos. lleno de cirujanos que Delitos que llevaron permitieron. a todo muerte, Lotocki. Maradona con Mavi Álvarez, con menor de edad, que salió de Cuba sin permiso de sus padres, entró por un despacho de migraciones, fue a un hotel de primera línea y después lo llevaron a un quirófano para que le operarla. hicieran la mamografía sin autorización de los padres. Estamos en presencia, nosotros lo matamos a Lotocki porque es el único que apareció. Pero está cientos de cirujanos que hacen lo mismo. Y en este tipo Sí, de Lotocki, meter... el tema es que hubo muertes en el medio. Perdón, y perdón. lesiones gravísimas, pienso en todas sus víctimas. Gente que todavía otros, lo está padeciendo. ¿Con cuántos cirujanos pasó lo mismo? Con muertes, con todo lo que está diciendo. Lo mismo. Nada más que algunos lo condenaron, a otros no. Y me parece que el punto que haces en relación a Giordano, ¿por qué esto enciende o levanta todo tipo de suspicacias? Porque coincide con una época donde las menores estaban sexualizadas, porque fue el primero en ponerlas en pasarela, porque tuvo los problemas que Sí. tuvo con la justicia del Uruguay. Ahí pienso, ahí es sin donde ánimo de se nos arma el link intuitivo, pero ahí- no es ahí- imputación de delito. Es cierto, No. pero ahí pienso un poco en el tono de Fabiana, y sin ánimo de defender a Giordano, ni lo conocí, no tengo ningún tipo pero digo, si subís a alguien a una pasarela, iluminase eso. Yo no estoy de acuerdo con que alguien, Claro, una menor o un menor, sea sometido. Ahora, eso está muy lejos de la opacidad del mundo de la Totalmente. pedofilia. Si vos Por querés lo menos hacer- eso, si vos eso. querés hacer pedofilia y no lo vas a poner arriba en la pantalla de Telefe, por ejemplo. Claro, no que lo era vas- la pantalla que de era la Telefe. que era la pantalla Sí, que sí. transmitía, que hacía 30, Sí. 40 puntos los desfiles, Sí. la transmisión de los desfiles. Está claro. Vos no vas a poner ese delito en la pantalla. Es interesante. Es raro. Fabiana, gracias. Esto es lo que pasó con la ex mujer de Bill Gates. ¿Saben quién es Bill Gates? El inventor, el dueño de Microsoft, el que inventó Windows, el que vos decís, ya está, este señor. Bueno, ellos se separaron, una pareja de toda la vida, nunca una discusión, nunca nada. Y de golpe se separaron. Tenían una fundación, o sea, eran un matrimonio lindo, podíamos llegar a decir. Era el matrimonio Salvaban, envidia de todo el mundo. claro, la pareja salvaban comunidades estable, en África. una fortuna imposible de calcular. Ellos diciendo, no queremos nuestros hijos se malacostumbren, así que una parte se la vamos a dejar chiquita, el resto la vamos a donar. Sí. Y en el medio había una especie de lado B, que es el que empieza a trascender producto de estas filtraciones del caso Epstein, este financista que tenía una isla, que supuestamente organizaba un montón de reuniones, contactado con todo el mundo, desde ¿cómo se llama? Desde De Bill Clinton. Woody Allen hasta Claro. Bill Ahí Clinton. estamos viendo imágenes justamente con Woody Allen en distintos momentos, ¿no? Woody Desde Allen que la- también ha claro. estado en el foco por supuestos Bueno, abusos ¿por qué infantiles. empieza a aparecer todo esto? Príncipe Andrés ahí. por Porque se supuesto. empiezan a filtrar supuestamente estos datos. Recuerden, por si no lo saben, que Epstein se suicidó estando preso. Lo habían detenido y de golpe apareció, vos decís, ¿cómo puede ser? Un preso En una de las cárceles más seguras que tiene la isla de Manhattan. 2019, ¿no? es como si hoy Con te mucha aparece sospecha. suicidado Maduro. ¿Viste? Vos decís, el preso más importante que tenés en este momento. La prensa internacional está atenta a todo lo que está pasando. Lo llevás a la cárcel Prensa de mayor internacional y seguridad. local, porque le pedimos la extradición. Ya, eso lo vamos a ampliar. ¿Cómo se suicida Epstein? Bueno, hay muchas cosas alrededor de esto, pero con el correr del tiempo empiezan a trascender los famosos expedientes. ¿Qué había detrás de todo esto? La investigación, quién estaba involucrado, quién no. Y entre tantas cosas que trascienden, uno, lo tocaron recién los chicos, son estos pagos de Epstein a Giordano. Otro, de escala mundial, es esta relación de Epstein con Bill Gates. Y finalmente, la verdadera historia de por qué se terminan separando. ¿Por qué se terminan separando? Se terminan separando por distintas infidelidades, pero en algún momento ella termina contando que él intenta administrarle una droga, para la sífilis, porque él había contraído justamente esta enfermedad de transmisión sexual en encuentros en una fiesta con jóvenes rusas que habían sido suministradas justamente por Epstein. O sea, no solamente vincula a su ex marido con el financista, pero también da cuenta de sus corredurías, podemos decir. Claro, no estamos hablando de un adolescente del tercer mundo que no se cuida con un preservativo, estamos hablando de uno de los tipos más poderosos del planeta que no solamente se contagia esta enfermedad, sino que de toda la gente a la que le podía haber pedido ayuda,
supuestamente le pide ayuda a Epstein. Che, ¿qué le puedo dar de tomar a mi mujer por si se llegó a contagiar lo que yo me contagié? Y básicamente un derivado de la penicilina, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿qué dice Belinda, la mujer, la ex mujer de... Porque esto trasciende, ¿no? Y vos decís, bueno, me imagino se va a quedar callada, no va a decir nada. No, aceptó hacer una entrevista. Es una mujer que no da entrevistas habitualmente. Bajísimo perfil. Hablan por sus obras. Bueno, la entrevistan. Hay que preguntarle a Belinda, ¿es verdad que te separaste de Bill por esto? ¿Es verdad que te quiso dar este medicamento? ¿Es verdad que te contagió una enfermedad de transmisión sexual? Esto está pasando en este momento en Estados Unidos. Escuchen a la actual ex de Bill Gates explicando lo que pasó entre ellos. Muy fuerte lo que dice. Muy fuerte, ¿eh? Porque habla de momentos difíciles del matrimonio, o sea, básicamente estaba en conocimiento Claro. de ese momento y lo que marca es que fueron momentos difíciles, no una situación sola. Es un momento en el que todo el mundo... Es como una especie de mancha... Hace muchos años que Epstein es una especie de mancha venenosa. Total. Nadie quiere estar cerca, nadie quiere que lo roce. Cada vez que pasa el tiempo, más gente termina involucrada. Bill Gates está defendiendo, siempre se defendió diciendo, no, yo lo conocí circunstancialmente, ustedes saben cómo es esto, uno nunca sabe con quién saca una foto, o yo me encontré en una cena, nunca fui a la isla. Pero que tu exmujer salga a decir... Y sí, Durísimo. la verdad no me gustaba nada lo que estaba pasando. Sí, la verdad es... Se quiere Con despegar chicas de la a como edad dé de lugar. nuestras hijas, dice, ¿no? Sí, Que también es fuerte. a ver, ella lo que hace dando esta entrevista también es una estrategia, porque ella se quiere despegar, más allá de, a ver, ella tiene un montón de, a ver, más allá de ser la esposa de Bill o la ex esposa, hizo un montón de acciones sociales. Ella, Sí, creo que filántropos ella, son los claro, Claro. pero además ella era ejecutiva, entonces ella lo que hace es una mujer muy inteligente. Sí. Entonces lo que ella hace dice, cuando aparecen estas pruebas que ella conocía seguramente, es, bueno, hasta acá llegué. Hay algo muy importante que es que Bill Gates, gran parte de su fortuna la destina a investigaciones que tienen que ver con las vacunas para curar enfermedades. O sea, bueno, llega un momento que es muy difícil el trabajo de tratar de entender cómo esa persona que tenía la cabeza para esa clase de cuestiones en su vida cotidiana Un psiquiatra te da era la capaz de respuesta. semejante irresponsabilidad. Un psiquiatra te da la respuesta directa. Psicópata se llama eso. ¿Psicópata? Claro. No. Bueno, todo esto trasciende por un mail. Hay un mail en el que entre Bill Gates y Epstein están hablando de qué le puedo dar o qué le podrías dar a tu mujer en el caso de haberse contagiado para que no avance, que no sé qué, al mismo tiempo. Es raro también que Bill Gates, teniendo la posibilidad de consultar a todos esos Cualquier científicos médico. con los que él estaba trabajando, le estaba pidiendo algo de ayuda Que Epstein lo a casi un la tratante de jugaba blancas, de ¿no? amigo de muchos. De ¿no? personas, Y sí. obviamente después usaba esa información, es lo que se sabe a posteriori, para extorsionar. Bueno, Bill Gates le fueron a preguntar también. Habló Belinda. Bill, algo tenés que decir, si no el que calla otorga. ¿Cuál fue la excusa que encontró Bill Gates para aclarar esta situación? El mail nunca me lo envió. Es un mail que él se quería enviar a él mismo. Escúchenlo, por favor. No, apparently Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. So I don't know what his thinking was there. It just reminds me, every minute I spent with him, I regret and I, apologize that I did that. It's factually true that I was only at dinners. I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Bueno, él dice nunca pasó nada, pero Belinda da a entender que pasaron un montón de cosas que a ella le preocupaban y que no le gustaban nada. ¿Ustedes notan ¿Qué que cosa? se pone nervioso Gates, un hombre que está acostumbrado a hablar con la prensa, a hablar con gente muy, pero muy millonaria y famosa, influyente, pero cuando le preguntan por este tema se pone nervioso? ¿Vieron recién cómo respondía? Como si ella tuviese mucho más razón de lo que él puede Que tener. esto derrumba toda la imagen de buen tipo que él construyó en el último tiempo. Claro, este es el Filántropo, preocupado por la salud pública, pareja estable, fiel, una pareja idílica. El hombre al que todo el mundo va a consultar por todos los temas de tecnología. ¿A qué edad le tengo que dar el celular a mi hijo? Bill Gates siempre responde y es una palabra que le importa a todo el mundo, pero ahora la esposa lo deja en un lugar. Claro. Bueno, en algún lugar Bill Gates era como una especie de
faro moral, Exacto. ¿no? La Sí, preocupación. sí. ¿Qué puede pasar con la inteligencia artificial? Preguntémosle a Bill Gates. ¿Qué puede pasar con el avance de las redes sociales? Preguntémosle a Bill Gates. Tal ¿Qué cual. puede pasar con la pandemia? Bueno, Bill Gates era uno de los que más opinaba con respecto a la pandemia. Sí. Lo que pasa es que hace un tiempo, te diría que un par de meses que le vienen pegando mucho en la prensa también, en esta guerra que tiene también demócratas contra republicanos. Él muy bancador de justamente las campañas demócratas. Claro. De hecho, su esposa Melinda vive en Seattle, que es como una especie de meca demócrata hoy. Pero hay una doble moral aquí. Hace tiempo, por ejemplo, que si bien auspicia tecnologías verdes, invierte en extracción de petróleo. De hecho, sus mayores ganancias el año pasado, más La de gran mayoría de 250 la millones gente de que dólares hace se vayan de campaña por la ese energía rubro. verde viaja en avión privado. Exactamente. Claro, tal cual, contradicciones La totales. gran cantidad de bandas que hacen así apología de la energía verde y acá reciclamos, que no sé qué, se suben al avión privado y viajan con su avión privado. ¿Y cómo a un tipo de esta altura se le escapa la tortuga con la ex? ¿Cómo Tal vez termina se la le ex escapa la dando...? tortuga. Se le escapa la tortuga porque... Escapó. Y sí, porque él debería tener controlada esa situación y no que Melinda pueda salir Pero no, a decir no es la el verdad. perfil yo repito, ella no es el perfil de la mujer sometida al hombre Está bien. de ninguna manera. Pero daña Ellas la trabajaban a reputación de él y por lo tanto Pero daña ella se separó. la reputación de toda la empresa para la que ella trabajó se toda su está vida. separando porque le está dañando la reputación justamente que su marido o su ex marido esté apareciendo en este escándalo de esta manera y con estas evidencias. Ella no solamente se separó, sino que agarró y se hizo su propia fundación. Sí. Exacto, ella renunció en el 2022 a la Fundación Gates después de haber separado bienes y armó su propia. Escúchame, caso Epstein, tenemos desde Bill Gates hasta Roberto Giordano. Sí. ¿No? Amplio. Y en el medio, ¿cuánta gente más? ¿Cuántos magnates, cuántas celebridades están involucradas en esta investigación? Mira, hay celebridades por doquier. Tenemos ahí una placa justamente para repasar algunas de las más célebres en una conexión argentina que se empieza a abrir a partir de esto que surge la desclasificación de distintos documentos y la aparición del nombre de Roberto Giordano, un referente con esos desfiles que organizaba en los 90 y por supuesto también el inicio de los 2000, cuando se da el vínculo con Epstein, que habría durado más tiempo del que se sabe hasta ¿En serio? aquí. Mira. Porque si bien las transferencias datan del 2006, incluso hay quienes ubican en Uruguay a Jeffrey Epstein en 2016, 3 años antes de su muerte, y cuando empezaban a surgir los primeros conflictos, por lo menos en el nivel de investigaciones, pero también en la prensa de Jeffrey Epstein, un vuelo privado que lo pone justamente en enero en Punta del Este. Pero hay otros vínculos. Yo creo que están Giordano siendo llama la investigados. atención, ¿sabes por qué? Porque entre la cantidad de plata que manejaban, debe haber llamado la atención esas pequeñas transferencias. ¿No? Un tipo habituado a manejar cientos de miles de dólares, millones de dólares, un financista, deben haber dicho que ¿a quién le mataba 500 dólares? Que es una propina esto. Y ahí apareció el nombre de Giordano, porque llama la atención que entre ese movimiento de dinero estuvieran esas pequeñas transferencias que pueden llamar la atención, son 500 dólares, pero para la escala de dinero que manejan estas personas, estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de Clinton, Lo hablábamos, estamos hablando de el tema de figuras hacerlo vía transferencia también lo dólares, blanquea. claro. Por ahí no era el vínculo sucio que muchos suponen. Hay otras personalidades que están siendo investigadas y señaladas. Una de ellas es Naomi Campbell, modelo top de los 90, de los 2000, muy frecuentadora también de las playas esteñas, tanto en los 90 como principio de los 2000, ha venido varias veces y más de una vez señalada por ser partícipe de distintas fiestas sexuales. Bien, esta es una de las tantas famosas en una especie de caja de Pandora donde se están señalando todos. Aparecen todos vinculados a los demócratas o a gente que critica a Trump y dicen que como no hay ningún republicano, no está Trump, ninguno de todos estos, hay una operación política detrás de todo esto. Bueno, así como acá hay una grieta, también allá hay una grieta mucho más profunda y mucho más amplia y en un rato vamos a ampliar